vamos entonces, como les decía hoy, vamos a tomar un texto que elegí yo del Evangelio de Mateo, y le vamos a hacer todo el proceso este de llevarlo a través de una interpretación. Entonces, ya les digo, cuando ustedes estén viendo algo así y no se entienda, lo frenamos y lo volvemos a ver. Entonces, esto abarca el trabajo práctico 2, el 3 y el 4. Vamos a hacer todo para esto. No lo vamos a hacer con ninguno de los textos que tienen ustedes, porque si no sería un poquito de trampa para el que ya lo hizo y a lo mejor diga, ay, pero yo no lo hice así, y trampa para el que no lo hizo porque dice, ah, lo voy a hacer así. Entonces, de todos modos, la idea, miren, la idea no es, como vieron, esta materia no tiene un requerimiento de dar un examen, por ejemplo. La idea no es que ustedes den el examen. La idea es que ustedes aprendan y que entiendan que esto es un proceso. No es cuestión de agarrar un pasaje bíblico y leerlo y decir ya está. No, eso no funciona así. El pasaje bíblico se tiene que entender, se tiene que interpretar, se tiene que ver en el contexto y todo eso. Y yo me pongo contento cuando veo que los hermanos usan las técnicas que están haciendo, ¿no? Que están, y de repente los escucho por ahí hablar y dice, sí, porque en el contexto me muestra que esto, lo otro, y digo, wow, vamos aprendiendo, ¿no? Ayer hermano Walter tuvo que predicar y lo veía usar las técnicas de que se fue antes, se fue después, todo así, digo, wow, mirá qué bien. Así que bueno, me pone obviamente feliz de que utilicen, porque en algunos casos lo puedo ver, ¿no? Pero está bueno porque quiere decir que vamos adquiriendo esos... Son como cosas que ustedes van adquiriendo y después con el tiempo las van a usar sin necesidad de estar haciendo, ay, tengo que pensar en esto, tengo que pensar lo otro. Es como vieron cuando empiezan a andar en bicicleta, al principio tienen que pensar en que mueven los pedales, pero llega el momento donde después directamente mueven los pedales y mueven las cosas y no están pensando que están haciendo equilibrio. Bueno, un poco es así también el estudio en general y el estudio de la Biblia en particular también. Bien, entonces vamos a un texto que les elegí, voy a compartir mi pantalla, vamos a compartir de este lado la pantalla, que me tienen por acá, y acá tenemos este texto. ¿Alcanzan a ver la pantalla? ¿Pueden verlo? Los voy a agrandar un poquito para que... Vamos a arrancar acá. Si es más, si quieren hacerlo, quieren abrir sus Biblias, busquen sus Biblias en Mateo 18, del 7 al 9. Y esto dice así. Empieza diciendo de la siguiente manera. Denme un segundo que acomodo la pantalla un poquito para verlos mejor a ustedes. Ahí estamos. Bien, entonces empieza diciendo así. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, este es un texto súper conocido, un pasaje archi recontra conocido, pero que cada vez que yo lo leía cuando era chico, me parecía más la descripción de una carnicería que de la palabra de Dios, ¿no? Porque me pensaba que alguien entrara en el reino de los cielos, una persona con un rengo porque le falta un pie, o manco, como un pirata así, porque con un gancho porque le falta una mano. Y entonces todo el mundo mirándolo como con el parche, y todo el mundo mirándolo diciendo, ah, mirá, ese se cortó la mano porque si no, no entraba al reino de los cielos, ¿no? Una cuestión de que un niño cuando entiende literalmente. ¿Ok? Y aquí hay muchas cosas para poder entender y para saber de qué está hablando, ¿no? Porque, ¿de qué está hablando este pasaje? Y busqué este porque en particular es bastante, tienes unas cuantas vueltas. Entonces, recuerdan que nosotros, lo primero que hacíamos en el módulo 2 del análisis literario, vamos a ponerlo lo más grande que pueda para que ustedes lo puedan ver, lo primero que hacíamos era hacer una lista de palabras repetidas, ¿recuerdan?
Entonces, vamos a hacer, abran los micrófonos y me van a ayudar todos ustedes a buscar las palabras repetidas. A ver, díganme qué palabras repetidas encontramos en este texto. Tropiezos. Tropiezos. ¿Tropiezo cuántas veces? A ver. Profesor. ¿Sí? Pero en el módulo 1 lo primero que hicimos fue hacer una comparación entre versiones. 3. Perdón. A ver, les dije que íbamos a agarrar Módulo el 2. módulo 2. El módulo 2. Todos. Le dije Nada más. módulo 2, 3 y 4. El 1 lo vamos a obviar porque si tenemos que hacerlo no nos va a dar el tiempo. Y aparte el 1 lo hicieron todos y casi todos bien. Digamos, no estamos haciendo esta parte del módulo donde estamos hablando de esta parte. No. Estamos hablando del módulo 2, 3 y 4, que es donde más problemas tuvieron. El módulo 1, la verdad que casi todos lo hicieron bien, no hubo problemas. Pero el módulo 2, vamos a arrancar con esto. Bien, entonces, vamos a las palabras repetidas. Tropiezo, ¿cuántas veces? 3. 1, 2 y 3. 3 veces tropiezo. Ok, vamos a poner acá. Ustedes tengan en sus Biblias, así vamos a ver si podemos, me van ayudando. Entonces, tropiezo 3 veces. Ahora, vamos a otra más. Vamos a ver, porque es inevitable, vamos a decir, hay el mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Acá veo piedras. Piedras 2 veces. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Perdón, Piedras 2. Piedra 2. Ahora, vamos de vuelta, vamos por partecita. Es inevitable porque viene el tropiezo. Ahora venimos por acá, creo que la otra palabra que se empieza a repetir es mano. Mano. Sí. Manos está acá. Y son 2 veces. 2, sí. Hay también, ahí está repetido 2 veces, que está al comienzo. ¿Cuál? Claro. Hay. Sí, pero... a ver dónde lo tienen repetido. Yo estoy acá en la versión de las Américas, ¿no? Pero... Ahí abajo en el segundo renglón dice, pero hay de aquel... Bien, perfecto. Manos. Pastor Padre Cristo, en el versículo 9 se repite la palabra ojos 2 veces. Sí, bueno, pero todavía estamos más arriba todavía. Entonces, damos acá en ahí 2 veces. A ver, estamos un poquito más arriba todavía. Estamos acá mano. Pie también lo mismo, ¿no? Que teniendo 2 manos y 2 pies. 2. Pie. 2. Ahora un poquito más abajo. A ver, acá hay otra palabra, ¿no? Porque que teniendo 2 manos y 2 pies es echado en el fuego eterno. Y acá dice infierno de fuego, ¿no? Vamos a tomar como la misma palabra esto. Entonces Vida tenemos también hay 2 infierno. veces repetida. ¿Cómo? Vida y también 2 veces repetida. Vida. Sí, Sí. también. Vida 2 veces. Y después tenemos acá ojo, Sí. que tenemos 2 veces. 3. 3 veces. 3 veces. Claro. Ojo 2 veces y ojos 1 Sí, vez. y en 3, acá, está y acá y acá. Fuego también, profesor. Y fuego ya lo pusimos como infierno. Infierno, fuego, porque está lo mismo. Está bien. Palabra 2, profesor. ¿Más o menos estamos? La palabra 2 también. Hay 3 veces. Sí, pero son palabras que no son... A ver, ¿qué palabras buscamos las que están repetidas? Las palabras que le den algún significado al mensaje. Porque imagínense que si yo quiero ponerme y pongo, no sé, tú, ¿no? Tú. Yo, tú. Pero ¿de qué me sirve el tú en esto? A ver, entiendan de que esto tiene que ver con... Algunos lo hicieron todas las palabras y está perfecto. Pero lo que quiero decir es que en realidad acá hay que buscar siempre las palabras que tienen algún significado importante. Ustedes me dijeron, pero me pusiste hay.
Y sí, es que hay sí, porque hay es ¡ay! No, es eso, es el ay de la Exclamación. exclamación, no es un ay así como, no sé, como esta I que tengo acá. Hay de dolor y hay de haber. Sí, este es de dolor, ¿no? Claro. Es la queja, la exclamación y todo eso. Entonces, fíjense. Sin H. Sin H, exactamente. Bien, entonces fíjense que estas palabras que tenemos acá son palabras que nos empiezan a dar un poco el significado del texto. Cuando hay una repetición, y sobre todo en el texto antiguo del griego, el hebreo, en la Biblia en general, cuando hay repeticiones, es porque hay algo que es importante en este caso. Y aquí tenemos palabras tropiezo, piedras, manos. Fíjense acá, y después no voy a entrar acá en esto, pero fíjense que habla de ocasiones para que nos hacen caer con las manos, que si después los vamos a analizar que las manos se refiere siempre a lo que hago. Y habla de los pies, que es a donde voy. Y habla de los ojos, que es lo que veo. Ustedes están viendo de que en realidad este texto está haciendo como como tratar de poner todo el ser humano en este contexto, ¿no? Digamos, habla de las manos, de los pies y de los ojos, que es realmente esta parte que es como hablar de la integralidad del hombre. Pero bueno, no estamos metiéndonos en ese punto todavía. Hasta ahora vimos las palabras repetidas, pero con las palabras repetidas ya empezamos a tener una idea de qué cosas son importantes. Ahora, encuentren alguna... A ver, vamos a ver qué punto teníamos acá también. Palabras importantes. A ver, ¿cuáles son las palabras importantes? Pecar. Pecar, muy bien. Tropiezo. Mundo. A ver, ayúdenme ustedes, ténganlo ustedes ahí y yo voy, palabras importantes, voy a poner acá. Díganme ustedes, a ver. Tropiezos. Mundo. Pecar, Tropiezos. tropiezo, Caer, Caer. Mundo. caer. Bueno, fíjense Caer. que tropiezo y caer, nosotros las pusimos separadas acá, ¿no? Acá no la pusimos, caer tenía dos veces también, perdón. Ojo está dos veces y también está una vez ojos, con ese al final. Sí, no importa, no importa eso, lo ponemos ponemos dos veces. Pero se podía poner caer y tropiezo como si fuera la misma palabra y sumarlo. Y casi, por eso las puse juntas, porque fíjense que están hablando de caer y tropezar, y si vamos ahí, si las ponemos juntas son 5 veces, ¿no? Viene a ser una palabra recontra importante. Entonces, tropiezo, caer, ¿qué otra palabra más importante tienen ustedes acá? A ver. ¿Sí? Vida, ¿puede ser? Vida, sí, claro. ¿Qué otra palabra Infierno. les parece? ¿Cómo? infierno, Echar. Infierno, Echado. claro que es importante. Infierno. ¿Qué otra palabra importante? No sé, fuego puede ser. Bueno, infierno, fuego, infierno, sí. fuego, más o menos Sí. puede ir lo mismo. Sí, sí. Ocasión. ¿Cómo? Ocasión. Ocasión. Y creo que es Echalo. importante. Echalo. Córtalo. Échalo. Sí, Córtalo y échalo. Córtalo y échalo. Sí, vamos Sácalo. a ponerlo. Vamos a ponerlo porque entiendo, en este sentido, el cortar y echar, Echar. tiene importancia. Cortar. Creo que estamos ahí. ¿No? Creo que ahí estamos. Entonces, Sí. ¿qué palabras les resulta que... A ver, son importantes. ¿Qué palabras les resulta que necesitan entender a qué se refiere? A ver, ¿qué es pecar? Hacer lo malo. Sí, esa es la forma fácil de entenderlo.
Pero la verdad que acá es donde también tenemos que buscar. A ver, no vamos a buscar todas las palabras en el diccionario porque estaríamos un rato demasiado largo con todo este tema. Pero vamos a buscar algunas palabras porque tienen importancia en esto. Déjenme que voy a... Infracción a la ley de Dios. Es una infracción a la ley de Dios, sí, pero permítanme que lo voy a buscar primero por otro lado y después se los voy a mostrar a ustedes. Desobediencia también. Sí, pero en realidad la palabra pecado Es una acción. Tiene múltiples, múltiples significados que podríamos asignarle. Esperen que voy a buscar acá. Que lo Ir contra la palabra de Dios. Sí, pero lo que pasa es que depende de qué palabra esté utilizándose en el texto bíblico. Déjenme un segundito. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Alguno tiene diccionario por ahí? Pecar quiere decir cometer una falta o apartarse de lo que es recto y justo. Eso es del diccionario, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Muy bien. Actuar o pensar según una determinada religión, contra la voluntad de Dios o contra preceptos de esa religión. Perfecto, ahí buscamos. Después podríamos buscar en el diccionario bíblico qué significa pecar. ¿Por qué? Porque eso es importante. Acá se los voy a buscar yo, esperen un segundito que no me estaba abriendo ¿cómo se llama? La computadora acá. Pecado. Bueno. Pecado depende de qué palabra estén utilizando. A ver, se los quiero mostrar acá. Ay, pero es la letra muy chiquita, pero no importa. Pero bíblicamente hablando, pecado puede significar varias cosas. Pero entre otras cosas, dependiendo de la palabra que se utilizó, puede significar errar al blanco, por ejemplo. ¿No? Porque no solamente, porque nosotros a veces pensamos, no, yo no soy tan pecador. Y ahí la pregunta, cuando empezamos a entender de qué significa la palabra, decimos, ¿qué? ¿Nunca te equivocaste? ¿Nunca le erraste a lo que vos considerás que es bueno? Y no, sí, un montón de veces. Bueno, entonces sos pecador. Porque pecar, el primer significado de la Biblia en cuanto al pecado es errarle al blanco, que es la palabra hamartía en el griego. Por eso yo les digo a veces que está bueno usar vamos a hacer una cosita, voy a mostrarles un par de cosas nada más. No quiero confundirlos nada más. No quiero confundirlos, pero sé que con esto un poquito lo voy a hacer. Pero bueno, a ver. Denme un instante nada más. Denme solamente un instantecito. Bueno, acá estamos, perdón, ahí necesitaba traerme esto para acá. Bueno, yo le estaba leyendo esto en la versión La Biblia de las Américas. Pero miren, vamos a agarrarlo acá, y en esto, si bien lo hicimos antes, hubiese traído cierta claridad también en esto. ¿Lo alcanzan a ver ahora en la pantalla? Sí, ya se los pasé, así que lo tienen que estar viendo ahí. Bueno, esperen que voy a correr esto acá. Bueno, fíjense acá. Dice que en el texto que leíamos nosotros, en la Biblia de las Américas, acá, dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo. ¡Ocasión de caer! Fíjense que la Biblia está utilizando acá, en distintas versiones, en uno habla de pecar y en otro habla de caer.
Entonces fíjense que acá la palabra pecado también es, ya nos está dando acá la posible acepción, ¿no? Significa caer, significa equivocarse. ¿Por qué? Porque está usando ese término que yo les decía antes, que era jamardía, que es errar al blanco. Entonces, por eso es que yo les digo, tenemos que buscar también en diccionarios bíblicos. Yo ahora no quiero complicarlos más, porque si vamos a meter todas las cosas en la pantalla, nos vamos a hacer lío. Pero bueno, pecar tiene varias acepciones. Y acá la que viene, la que se utiliza, ¿y cómo podemos saberlo? Comparando versiones, que no lo quisimos hacer, no lo quise hacer porque iba a llevar más tiempo, pero lo necesitamos hacer igual. Bien, tropiezo, ¿quién me ayuda con tropiezo? En el diccionario común dice obstáculo o problema inesperado que impide o retrasa el desarrollo o la realización de algo. Perfecto. Impecable. Y todavía estoy acá en el texto que se tradujo como pecado, que nosotros también lo tenemos como caer. Cuando dice, si te es ocasión de caer, ¿saben que en la palabra que se utiliza en el original, la palabra es escandalizo? ¿A qué le suena? Escándalo. 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 Entonces, ¿qué está diciendo? Si ella está diciendo de que si nosotros escandalizamos a alguien por nuestra actitud, ¿no? Fíjense cómo los está metiendo cada vez más dentro de nosotros y cada vez nos sentimos que nos tenemos que cortar una mano, un pie, y entrar rengos como yo pensaba cuando era chico, que cada vez que veía esto me traumaba porque digo, va a haber un montón de gente sin mano y sin ojos. Pero bueno, entonces el caer ahí también tiene que ver con eso, sigue siendo lo mismo, el mismo concepto, ¿no? De pecado y todo eso. Pero bueno, son las palabras que vamos buscando. Habrá uno que me busque la palabra infierno. Tengo abierto el diccionario bíblico. Perfecto, dale, ¿con cuál quieres ayudarme? ¿Cómo? ¿Con cuál quieres ayudarme? Con el bíblico, No, pero ¿con qué palabra? Con infierno. Bueno, perfecto. ¿Lo tenés? Un segundo. Si no, con cualquiera de las otras que teníamos, porque no quiero tampoco meternos con todos los temas, las palabras. Yo encontré, pastor, en el diccionario bíblico. A ver, dígale, hermana. Infierno, generalmente considerado morada final de los muertos, no justificados, donde los impíos sufren el castigo eterno. El término traducido en la palabra del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. Perfecto, esa es una definición. Por otro lado, si van a buscar a otros diccionarios bíblicos, que hay muchos, y pueden buscarlo, si quieren podemos hasta googlearlo esto, no tienen que andar teniendo ningún libro, pongan diccionario bíblico y la palabra infierno luego, pueden encontrarlo así. Se van a entender que el infierno, la palabra infierno, viene del hebreo, y que hacía referencia a un valle, un lugar de Jerusalén, donde se quemaba la basura, ¿no? Y es ahí donde iba a parar la basura. Entonces, al infierno, ¿quién va a parar? La basura. La basura. Ese es el sentido original de la palabra infierno, ¿no? Donde va a parar la basura y donde el fuego arde y no deja de arder nunca, porque siempre se está quemando basura. No sé si alguno de ustedes vio un basural, Sí. o alguno pasó cerca ahí del Camino de Buen Aire alguna vez y que ve unas cosas prendidas a fuego ahí en Quilmes, cerca del peaje. Cerca del peaje de Quilmes también. Ahí se siente un olor raro y hay unas cosas que están prendidas a fuego constantemente, como unas chimeneas, están quemando los gases que produce la basura. Bueno, de eso hablaba el infierno cuando escuchaban las personas originalmente esta palabra, ¿no? El infierno de fuego, el lugar donde es echada la basura. Entonces se dan cuenta de que
este texto, y a ver, y no estamos tratando de interpretarlo todavía, pero se dan cuenta que está yendo este texto para el lado de que hay que quitar la basura de nuestra vida. ¿Ok? Hay que quitar la basura, no y esa basura se va tirando al lugar donde se quema. Entonces vieron que ya este texto no tiene un sentido tan literal como lo entiende alguien que puede leerlo por primera vez. Bien, vamos a seguir, digamos, vamos a dejar el resto de las palabras. Si ustedes tuviesen que hacer este trabajo entero y en serio y con todo el tiempo y con 2 o 3 horas para poder hacerlo, estarían escribiendo por cada palabra, buscan en el diccionario, escriben lo que dice, pero con esto, ¿por qué lo hacemos? Porque esto ya les va a dar una idea clara de lo que necesitan ir entendiendo hacia dónde va este texto. Bien, vamos a ver con qué sigue el trabajo práctico. Dijimos palabras importantes. Figuras literarias. Acá es donde me han hecho unos matetes. Yo en este caso lo que hice fue bajé puntos, pero no devolví los trabajos porque estaban mal las figuras literarias. Ninguno de nosotros somos expertos en literatura. Hay algunos de ustedes que son docentes y a lo mejor pueden tener mucho más claro que otros esto, y está muy bueno. Pero la idea es, yo quiero explicarles ahora por qué es importante entender las figuras literarias. Vamos al texto de vuelta que estábamos leyendo recién, y vamos a tratar de encontrar algunas figuras literarias aquí. A ver. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel nombre por el cual viene el tropiezo. Ustedes, las figuras literarias son formas del lenguaje que literalmente dicen una cosa, pero que simbólicamente están diciendo otra. ¿No? Es decir, diciéndolo de alguna manera. Acá, ni bien arrancamos, ya hay una figura, algún tipo de figura literaria. Aunque no sepamos qué. Pero, acá está usando ay del mundo por sus piedras de tropiezo. ¿Ustedes lo entienden a qué se está refiriendo? Generalmente entenderían a qué se refiere. Pero también entienden de que acá no está hablando no está hablando realmente de todo el mundo. No está hablando de las piedras que forman las montañas, las rocas. O sea que está hablando de alguna forma, en forma figurada de esto. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Qué figuras literarias encuentran y por qué en esta primer pedacito? Está hablando de un hombre. Sí, perfecto. Pero ¿qué figura literaria aparece ahí? A ver, puede ser una metáfora. Metáfora, muy bien, claro. Porque la metáfora, ¿qué hace? Ahora compara cosas, sí. Más que compara cosas, le pone en lugar de una cosa, lo llama distinto. Entonces acá está hablando del mundo y sus maldades, y en vez de decir el mundo y sus maldades, porque podría decir, ay del mundo y sus maldades. Pero en vez de decir ay del mundo y sus maldades, está diciendo ay del mundo y sus piedras de tropiezo. ¿Y por qué les parece que utiliza esta forma de hablar y no directamente hablar de la maldad? Para no ofender a otros, ¿puede ser? No, en este caso no es para eso. Porque la No es una... ya está ofendiendo. Ya va con los tapones de punta. Ya está yendo con los tapones de punta. Para profundizar el mensaje, es decir, para que se profundice lo que uno quiere realmente decir. Claro, pasa por ahí. Si yo digo, ¡ay de los malos! Sí, ok, ya lo dijiste. Pero acá estoy diciendo, ¡ay del mundo! A ver, cuando está usando la palabra mundo, aquí ya también está haciendo una... acá hay otra ¿cómo se llama? Otra figura literaria. Cuando dice, ¡ay del mundo! En realidad lo que está haciendo, primero que hace una hipérbole. La hipérbole es mostrar algo mucho más grande de lo que es, porque no es todo el mundo, pero es gran parte del mundo el que tiene el problema. Pero el mundo se está mostrando como algo como
mucho más grande. Entonces ahí ya tiene una hipérbole. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hice yo? Antes de prepararles, de traerles este texto, me puse, agarré página 34, 35 del manual y me puse a releer las figuras literarias porque no me las acuerdo de memoria. Pero sí es necesario que yo las sepa o que yo sepa que ahí hay algo raro, que en realidad esté siendo una figura literaria, porque no habla, porque nosotros hablamos tranquilamente en la iglesia, hablamos, sí, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, y hablamos del mundo, pero viene a veces la gente del mundo y no sabe qué significa eso. Y es más, le decimos mundanos y todo eso, ¿pero por qué? Porque son figuras literarias que nosotros utilizamos frecuentemente en nuestra enseñanza bíblica. Entonces, necesitamos saber que hay ciertas cosas que son figuras literarias y que no es todo el mundo. Quiere decir que hay muchos. A ver, entonces tenemos acá una, como dijimos, una hipérbole, porque está hablando del mundo, de una cosa más grande de lo que realmente es. Podemos ver acá una metáfora, porque está usando piedras de tropiezo para referirse ¿cómo se dice?, a los problemas o a las maldades, ¿no? Entonces, fíjense que ya en un pedacito solo, ya encontré dos figuras literarias. A veces hay un texto más largo que no tiene otra figura, pero que después repite, ¿no? Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, que vengan problemas, o que vengan problemas ocasionados por otros. Y después dice, ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Se dan cuenta que acá habla de un hombre solo, y acá habla del mundo. Esperen, vamos a poner esto. Fíjense que acá habla del mundo, y aquí habla de un hombre. Ahí puede ¿Quién ser símil. ¿Cómo, hermano Diego? Ahí la figura literaria sería el símil. No, el símil es cuando hay un como. Ahí la palabra como. El símil lo van a entender porque dice tal esto como esto. Como el. No. Acá, fíjense de que está primero habla del mundo y después habla del hombre. De vuelta, está haciendo la misma hipérbole, que antes lo decía que era todo el mundo, y ahora acá dice simplemente que es el hombre. Está simplificando ese mensaje. Entonces, obviamente, todas las cosas son discutibles. Usted me dice, sí, pero yo también puedo ver acá una sinécdoque. Y puede ser, porque acá habla del hombre para referirse al mundo también. Y es eso lo que es la sinécdoque, que es una de las que siempre digo, siempre tengo que ir a mirar qué significa. Sinécdoque es cuando esta figura sucede cuando una parte es usada para representar el todo, o el todo representado para mostrar una parte. Y acá tenemos el caso de la sinécdoque, ¿no? Y lo tienen ustedes esperen que se los muestro. Lo tienen ustedes acá en el manual. La segunda que tienen es la sinécdoque. Lo tienen ustedes en el manual que tienen subidos al Classroom. Por eso les digo, tienen que leer el manual para entender de qué estamos hablando. Bien, después dice, si tu mano o tu pie te hace caer, córtalo y tíralo. Ahí tenemos, perdón que se me agrandó la letra y no quería hacer esto. Quería hacer esto, ahí. Bien, entonces. Dice, si tu mano... Uy, no quería con esto muy grande. Vamos acá. Dice, si tu mano o tu pie te hace caer, córtalo y tíralo. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Qué podría haber? Comparación, mano o pie. No, ahí no hay una comparación. Está utilizando un objeto como si fuese la vida de uno. Exactamente. Ahí podemos ver de vuelta. Podríamos ver una hipérbole, puede ser también ahí. O podría ser también lo que se llama la metonimia, que es utilizar una figura cuando
a ver, dice, a ver, se los voy a leer para que no equivocarme. Se emplea esta figura, la metonimia, cuando se hace un cambio que consiste en designar algo u otra cosa por otra, ¿no? Acá estamos hablando, si tu mano o tu pie te hace pecar, no estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de la mano o el pie, está hablando de vos. Pero ¿por qué? Córtalo y tíralo. Entonces, esto también, por otro lado, es de vuelta, tenemos una hipérbole, es una exageración. ¿Cómo vas a cortarte el pie? No tenés que cortarte el pie. ¿Pero de qué habla esto? ¿De qué estará hablando? Es decir, podría llegar a ser un mal pensamiento, sacarlo de la vida de uno. Claro, fíjense, pero recuerden esto, lo que yo les decía hace un rato. Miren esto. A ver, porque esto nos va a ayudar a entender después cómo viene. Marca la necesidad de deshacerse de una manera cortante, es decir, de algo... Como sacarlo de cuajo, ¿verdad? Sí. Está hablando de eso. Fíjense, habla de vuelta, mano, pie. Recuerden, mano es lo que hago. Si algo de lo que haces te está haciendo ocasión de caer o de pecar, sacalo. Si algún lugar a donde vas te hace caer o pecar, cortalo. ¿Entienden, no? ¿A qué se refiere? No es cortar literalmente. Y lo mismo podemos hacer esto con la palabra ojo, ¿no? Que es mano, pies y ojo, ¿no? En la misma figura. Es decir, está haciendo una exageración. Entonces, está hablando de eso. Y después acá de vuelta, dice, acá hay alguna otra figura, que es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ¿no? De vuelta acá hasta podría decir de que podría encontrar lo que es una figura de la ironía, donde se está hablando de una forma media como, digamos, irónica de la situación, ¿no? Como que no se está hablando del todo en serio, porque todo el mundo sabe de que no estamos hablando de que entrar con... Bueno, yo por lo menos cuando tenía 8 años no lo entendía, pero, y después lo pude entender. Pero no estaba hablando en serio de esto. Entonces podría haber acá una ironía. Entonces fíjense todo lo que sacamos en un pedacito de pasaje. Y esto todo es discutible, pero obviamente uno tiene que mirar yo mientras estoy hablando con ustedes, tengo acá de este lado, en la segunda pantalla que uso, tengo acá las definiciones para releerlas por si me estoy equivocando. Bueno, esas son las figuras literarias. No vamos a entrar en mucho más detalle, vamos a dejarlo por ahora ahí, vamos a seguir con el punto que sigue. Bien, ya hicimos entonces figuras literarias, palabras difíciles ya las estuvimos viendo, las estuvimos buscando en el diccionario. Buscamos aquí, teníamos acá el diccionario bíblico, ustedes saben que podían entrar también al diccionario bíblico, podían buscarlo ahí. Bien. ¿Qué género es este, el que estábamos utilizando nosotros? A ver, están viendo, ¿no? Están viendo la pantalla, ¿no? Narrativo, exacto. Género narrativo, no es una epístola, no es una carta, es un género narrativo. Entonces, ¿cuál es el conflicto del relato? Ayúdenme. A ver si algunos... porque a ver, no es tan fácil, algunas veces es fácil. La caída del hombre. La caída del hombre, el pecado, las ocasiones que nos hacen caer. Ese es el conflicto. El conflicto que es a dónde está atacando el núcleo de esto. ¿Quiénes son los personajes? ¿Hay personajes acá? Los personajes importantes. Diga. Hombre, sí. Pastor, también advierte sobre ser piedra de tropiezos para otros. Sí, pero más adelante. Ah. ¿No? A ver, espera, no, más adelante no. Más adelante, pero... sí, advierte eso en este. Lo que pasa es que en el texto que sigue después lo va a atacar más fuerte. Pero sí, claro. Es verdad, Nico. Sí, es verdad. Está advirtiendo con esto de
Pero no está hablando por eso, está hablando de que, primero está hablando en forma personal en este pasaje. Después, si uno sigue leyendo adelante los textos, vamos a ver que sí habla de eso que me está diciendo puntualmente. Pero bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el mundo, personajes, el hombre, y después acá tenemos algo. ¿Sí? El infierno. ¿Cómo? El infierno. El infierno, claro, es un objeto inanimado, ya no es un personaje, ¿no? Es como una locación, más que nada. Pero fíjense que está metiendo como personajes también de la historia a las manos, los pies y a los ojos, ¿no? Como si fuesen que tienen también una vida propia, ¿no? Como que ellos mismos podrían tomar decisiones de hacer, de tocar o de ir. Y eso, en realidad eso nos ayuda. ¿Cómo podríamos habernos dado cuenta de eso? Y porque en realidad si queremos ver las metáforas, utilizan mucho esta simbología de una cosa con otra. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que, bueno, también tenemos como personajes esto, que no son personajes de verdad, son personajes de la historia que tenemos. Bueno, ¿qué acciones realizan los personajes? ¿Qué hace el hombre cuando hay una ocasión de caer? Tropieza, pastor. Bueno, perdón, tropieza, hay piedras que hacen tropezar. ¿Qué más? Cortan manos. Cortan manos y pies, sacan ojos, Sí, saca la vida también. Ustedes dicen, es medio raro, ¿no? Pero bueno, pero es así, son las acciones que realizan. ¿Y el mundo qué hace? ¿Qué produce? Hace tropezar. Tropiezos. Produce tropiezos. Perfecto. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Recuerdan el conflicto? Es la caída del hombre, lo que habíamos hablado antes. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Cortando. Sacando. Cortando. Sacando. Cortando, Echando. sacando, tirando. Sacándolo, ¿Ven? tirándolo. ¿Se dan cuenta entonces ustedes que todo esto que estamos hablando, me lo están diciendo ustedes? Yo no les estoy diciendo casi nada. Y algunos de ustedes me preguntaron, ¿y esto qué se refiere? ¿Por qué es esto? Pero es pensar, es agarrar una vez y otra vez y agarrar y leer el texto y ponerse, y a veces hasta pensar tonterías, puede decir, no, eso no puede ser. No, listo, eso lo sacamos. ¿No? Pero a veces, entre estas cosas, uno tiene que hacer lo que se llama para estas cosas, lo que llaman algunos géneros, se llaman lluvia de ideas. Uno empieza a pensar cosas y las anota, y después se queda con las que sirven nada más. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay un narrador, después, papel de narrador. ¿Hay un narrador? Está en primera persona. Es en primera persona, sí, pero el que habla es el narrador. Sí. ¿No? Sí. De hecho, el narrador en este caso, ¿quién era? Jesús. Jesús mismo estaba hablando, haciendo de narrador, contando como en tercera persona la situación. Y acá, la estructura que tiene el género narrativo, que en esto ustedes a lo mejor a algunos les costó un poquito más, vamos a volver al texto, y ahora vamos a sacar un poquito de todo esto que está acá, y vamos a volver a escribir. El texto, la estructura habla de cómo está compuesto esto que ustedes están viendo. Y presten atención en esto, de que primero hace como una introducción. Esto tiene, como todo género, ¿cuál es la estructura que tiene? Algunos me lo pusieron muy bien. Pero acá hay una introducción, que la introducción viene en el primer versículo, ¿no? Es que viene hasta acá. Todo esto que viene hasta acá, que dice, ay del mundo y sus piedras de tropiezo. Esta es la introducción. ¿Verdad? Esto es la parte que nos introduce, las piedras de tropiezo, ¿no? Y hay de las personas que ocasionan caer a otros. Y después viene acá una parte del desarrollo. Entonces, lo que tiene es como una introducción que habla de las piedras de tropiezo. ¿Cuál es la estructura de esto? Que tiene una introducción y luego tiene un desarrollo, que es un desarrollo que tiene dos partes. ¿Ustedes las pueden llegar a ver, estas dos partes? ¿De qué estoy hablando? El versículo 8 y la mitad del versículo 9. Exactamente. Tiene
vamos acá. El desarrollo es esta parte que viene todo acá, desde lo que está antes. Pero esto, a su vez, está dividido en dos. Porque primero habla de la mano y del pie, y después habla del ojo. ¿Ok? ¿No? Es como que tiene... Entonces el desarrollo habla de las cosas que nos hacen caer. Y finalmente viene la conclusión diciendo de que es mejor entrar en el reino de los cielos con cosas pendientes de hacer en esta tierra, o con cosas, habiendo tirado cosas que nos hacían hacer mal, o ser de piedra a tropiezo a otro, que ser echado en el reino en el infierno de fuego. ¿Ok? Eso es un poco la conclusión de esto y la estructura que tiene. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión que está dos veces. La conclusión, porque el versículo 8 tiene conclusión y el versículo 9 tiene conclusión. ¿Ok? Acá no queremos ser tan estrictos con esto tampoco. Sí, Cari. No, entonces tendría que ser la primera parte del 8 y la primera parte del 9. Sí, exacto. Sí, exactamente. Y la segunda parte del 8 y la segunda parte del 9 sería exactamente, la conclusión. Pero bueno, esa es la estructura que tiene, ¿no? Son 3 versículos, no pretendamos que tenga muchos capítulos entre medio. Pero sí, utilizar un poco el sentido común, y cualquier cosa de estas que ustedes pongan, cada uno de los textos que utilizamos siempre tienen una estructura así, ¿no? Donde hay algo que introduce, algo que produce el núcleo y después el desenlace. Bien, sigamos. Entonces esto nos resuelve, ¿no? Esta es la estructura que tiene el género este. Bien, vamos ahora al análisis contextual. Y acá es donde varios se encontraron con algunos problemas. Entonces, vamos a esto del contexto inmediato. ¿Cuál es el pasaje anterior al texto que estoy estudiando? ¿Cuál es el siguiente? ¿Y qué aporta para la comprensión el pasaje que estoy estudiando? Vamos a esto porque esto me lo han preguntado más de uno y les pedí a algunos de ustedes, hermanos, pregunten en el grupo que los vamos a resolver ahí. Pero vamos a esto. Entonces ahora vamos al texto. Esperen que voy a traerlo para acá. Están viendo acá, esto es lo que estuvimos viendo recién ahora, Mateo 18, 7, y vamos al pasaje anterior. Fíjense lo que pasaba acá. Arranca en el versículo 1, dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto, Jesucristo, interpelando también a los discípulos, ¿no? Entonces dice, él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. El que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, para que se ahogara en lo profundo del mar. Este es el texto que viene antes. Ahora vamos a ver el texto que viene después. Después viene de esto, ay del mundo y sus piedras de tropiezo, ¿no? Y el que viene después es una parábola. Dice, miren, se me escapó, perdón. Miren, que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Ok.
Estos son los dos pasajes que tenemos antes y después. El primero habla de quién es el mayor y hace Jesús su presentación con los niños. Lo pone un niño en el medio y dice que cualquiera que no sea como ese niño no va a entrar en el reino de los cielos. Y después empieza a decirle que cualquiera que haga tropezar. Primero dice, el que recibe a este niño me recibe a mí. Y después dice que aquel que hace pecar a uno de esos niños, a esos pequeños, mejor sería que le cuelguen una piedra en el cuello y lo maten, ¿no? Es eso lo que está diciendo. De vuelta, acá hay otras figuras literarias, pero no estamos analizando eso. Estamos viendo cuál es el pasaje anterior. ¿Y el pasaje siguiente sobre qué es? La parábola. La parábola. ¿Qué parábola? La oveja perdida. La oveja perdida. Ok. Bien, vamos ahora entonces a ver un poquito. Ya tenemos este punto, ¿no? ¿Cuál es el pasaje anterior? ¿Cuál es el pasaje siguiente? Entonces, el pasaje anterior es en el que pone a un niño en el medio y dice que el que no fuera como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y el pasaje siguiente es el que habla de la parábola de la oveja perdida. En el medio está nuestro pasaje que habla de las tentaciones y de las ocasiones de caer. Entonces, ¿qué aporta para la comprensión del pasaje que estoy estudiando? Y estoy hablando del pasaje anterior y del pasaje siguiente. Y aquí lo que ustedes tienen que entender es que, de vuelta, cuando el texto bíblico fue dicho, porque esto fue dicho por Jesucristo, él no lo dijo en capítulos y con títulos. Él lo dijo todo junto, todo seguido. Entonces lo que mejor podemos hacer es agarrar y leerlo de corrido, sin mirar los títulos, sin mirar los versículos. Porque ahí vamos a entender de que el pasaje que viene desarrollándose, de hecho, en realidad esto que estamos viendo, las tentaciones del pecado, si ustedes podrían sacarlo y seguir, miren, vamos a hacerlo, vamos a hacer el ejemplo. Dice, pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran en el cuello una piedra de molino, las que mueve un asno, y que se ahogaran en el profundo del mar. Miren, sigo en el 10, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en el cielo, fíjense, se dan cuenta de que está siguiendo con el tema de acá de adelante. Empezó hablando de los niñitos, de los pequeñitos, y mientras Jesús hablaba de las tentaciones del pecado, el niño ese estaba en el medio todavía. No es que le dijo, bueno, andate, ya está, ya termina de hablar. Estaba ese niño hablando y Jesús seguía hablando con ese niño adelante. Entonces Jesús le empieza diciendo que lo pone primero como ejemplo. Pero de vuelta, ahí usa una figura literaria y se las hace física, esa figura literaria, porque en realidad él lo que está diciéndoles, no les está hablando de ese niño en realidad. Les está hablando de las personas que recién llegan a la iglesia, de esas personas que son simples, de esas personas que son, a lo mejor, uno dice, bueno, pero, y uno con una actitud que puede tener, la puede hacer caer, la puede hacer pecar. Esto lo hemos escuchado en un montón de predicaciones. Entonces después dice, como un paréntesis está haciendo, dice, ¡ay del mundo y sus tropiezos! Dice, porque es inevitable que haya piedras de tropiezos. Pero, qué mal por ese hombre el cual hace tropezar. Sigue hablando del texto que estaba hablando antes. Que hizo tropezar a ese niño, a esa persona que es poco sabia, a esa persona que recién llega. Entonces dice, si vos hay algo de tu vida que por lo que haces, por donde vas o por lo que mirás, puede hacer que una de esas personas simples caigan, cortá eso de tu vida para no hacer pecar a otras personas. Entonces, Pastor, también puede tener el significado de cuidar también a los chicos, o sea, que tenga un sentido literal también, un doble significado, ¿puede tener o no? No, Jesús no estaba hablando de los niños en realidad. Fíjense, lean, por eso hay que leer todo el contexto, ¿no? Hay que leer todo entero, porque después habla del pecado. Y los niños sabemos que los niños no caen en pecado, porque los niños no tienen pecado, porque de ellos es el reino de los cielos, pero después habla de los pequeños que hacen caer. No está hablando de los niños en este pasaje, por lo menos no de una forma tan directa. Sí está hablando, digo, porque fíjense de quién está hablando, porque, y es más, está hablando de que ellos querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos.
¿Ok? Entonces, él empieza hablando de un niño, que ese niño es la estatura adecuada, y después les habla, ojo, de cómo son sus actitudes. Y después empieza a hablar de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Porque dice, nadie es despreciable. Miren, no desprecien a estos niñitos, ¿no? Y este texto acá, no voy a meterme acá en este texto que está acá, esta partecita, porque en esta parte, aunque si después lo quieren analizar un poquito, miren distintas versiones, acá habla del ángel guardián. La Biblia habla de que hay un angelito guardián para las personas. Léanlo después en otras versiones, lo van a ver más claro, pero no importa. La Biblia habla acerca de eso. Jesucristo por lo menos dice de que las personas tienen un ángel que está cuidando de esas personas. Pero no importa. Acá sigue hablando después de la salvación y cuenta después que un hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. No está hablando de niños, está hablando de almas, de personas que se pierden y que nosotros a veces despreciamos porque son personas más simples, personas que no nos parecen que sean necesarios para salvar. Está hablando del evangelismo esto. Está hablando de que a veces nos damos más importancia a caminar por nuestros caminos que a rescatar a uno de esos. Bueno, y no voy a empezar a hablar de esto porque si no estaría predicando y adelantándome. Pero fíjense entonces, que si vamos de vuelta, ¿qué aporta para la comprensión del pasaje que estoy estudiando? Y yo les diría que aporta todo a la comprensión del pasaje. Porque si yo no tengo el contexto, acá tengo tentaciones del pecado. Y no sé por qué está diciendo esto. Pero lo está diciendo porque antes de esto está hablando de que tenemos que evitar pecar para que no caigan en pecado esas personas que son como esa oveja que nosotros tenemos que rescatar. Entonces, este pasaje cobra sentido solo o un sentido pleno solo cuando podemos verlo con el contexto inmediato primero. Y hasta aquí vamos a dejar ahora porque me olvidé que teníamos recreo. Volvamos en 10 minutos, vayan a... Obispo. Sí, hermano. Acá en el versículo 8 que dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, también habla de que nosotros podemos caer en pecado a los demás y por tanto caemos nosotros también. Sí, claro. Claro. Pero eso lo vamos a analizar un poquito después cuando hagamos la actualización, la parte del módulo 4. ¿Ok? Así que ahora hasta ahora vamos a dejarlo acá. A ver, ¿dónde dejamos? Vamos a mirarlo bien. Análisis contexto inmediato. Esto lo vamos a hacer rápidamente, se los voy a decir nada más en qué sección del libro está, eso se los voy a decir yo ahora, porque no tiene mucho sentido. Y el contexto histórico geográfico lo vamos a pasar por arriba, porque luego ya vamos a pasar aquí este punto, que es el que tienen que hacer para esta semana. Entonces, vamos a ir en esto. ¿Les parece bien cómo vamos? ¿Van entendiendo cómo vamos haciendo, cómo vamos desmembrando y sacando pedacitos del texto para entender hacia dónde queremos ir?